Y digo grata porque debemos aprender mucho de esta persona que se encuentra con nosotros aquí. Se trata de José Ugaz, quien fue designado como procurador ad hoc de la República de Perú por el ministro de Justicia y el presidente Fujimori en su momento. Y resulta que pocos días después de su nombramiento queda él investigando o denunciando al propio señor Fujimori. Gracias por estar aquí con nosotros. Y él viene precisamente para dictar una conferencia en el día de hoy en nuestro país, organizada por diferentes movimientos de la sociedad civil, y queremos iniciar esta entrevista haciendo una especie de comparativo de lo que pasó en Perú con lo que está pasando aquí en Panamá en los actuales momentos, donde se investiga fundamentalmente la corrupción de un gobierno que dirigió los destinos de este país por 5 años. Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días. Bueno, ahora he estado revisando las noticias y en realidad hay mucha similitud en lo que pasó en el Perú a partir del año 2000, cuando iniciamos las investigaciones de esta red de corrupción a partir del 3 de noviembre de ese año, y lo que veo que está ocurriendo aquí, es decir, patrones como el de utilización de equipos de inteligencia para la persecución política en algunos casos, en otros utilización de programas sociales, que es lo más grave, porque estamos hablando de programas que deberían servir para aliviar a la pobreza y es precisamente donde más se roba para beneficiar a determinados funcionarios públicos, o la existencia de casos de peculado en sobrevaluación de obras públicas para beneficio personal de algunos funcionarios. Entonces, habría que determinar, creo yo, eso es algo que compartiré más tarde, cómo a nosotros se nos presentó en el contexto de las investigaciones luego de las primeras pesquisas, el hecho de que no estábamos hablando de la típica corrupción latinoamericana o tercermundista extendida de muchos funcionarios públicos involucrados, sino de una red corrupta organizada con determinado tipo de jerarquías, división del trabajo, que hizo que su trabajo, valga la redundancia, fuera mucho más eficiente para saquear al Estado, ¿no? ¿La corrupción deja huellas? Sin duda alguna, y cuando hay impunidad deja muchas huellas. En el caso peruano hemos llegado al absurdo de encontrar recibos firmados por fiscales que estaban en la planilla de Montesinos y de Fujimori y de otros personajes como propietarios de canales de televisión que también fueron comprados por esta red criminal, donde incluso se firmaban contratos, ¿no?, donde entregaban la línea editorial de los medios de comunicación a cambio de varios millones de dólares. El caso peruano tiene la particularidad de que dejó como huella cientos de videos. Montesinos grababa todo. Montesinos era el asesor principal de Fujimori y su socio en esta aventura criminal. ¿Grababa todo? Grababa absolutamente todo. ¿Qué grababa? Por ejemplo, citaba al presidente de la Corte Suprema o a la fiscal de la Nación en su despacho donde tenía todas estas cámaras ocultas y grababa en el momento en que les daba el dinero. ¿Con qué propósito? ¿Para sobornar posteriormente? Bueno, hay varias teorías sobre eso. Algunos dicen que era para chantajear. Yo personalmente creo que había ahí una patología psicológica. Este hombre seguramente se encerraba todas las noches en su dormitorio, ponía su televisor con estos videos y se regodeaba de ver cómo tenía el poder absolutamente bajo control. O sea, son gobiernos o países administrados por personas enfermas, degeneradas, en un momento dado. Bueno, existe un libro muy famoso que se llama Los psicópatas que nos gobiernan, y si uno mira en el espectro mundial, muchos llegan a ser presidentes o altos niveles en la política con graves alteraciones mentales, ¿no? Y en el caso de Montesinos, sin duda alguna, era una patología del mal, ¿no? Aquí se habla de grabaciones de todo tipo. Incluso se metían a grabar la vida íntima de los adversarios políticos. Bueno, ¿se dio allá? Sin duda alguna, hubo incluso todo un debate sobre qué videos deberían hacerse públicos y qué no, porque en otros efectivamente habían pasajes de la vida personal y la vida íntima de las personas que no tenían nada que ver con las investigaciones que nosotros teníamos. En esos casos decidimos simplemente no utilizar ese material. Pero cuando uno empieza a interferir las comunicaciones, ya sea hackeando los correos, filmando clandestinamente, interceptando comunicaciones, eso se desborda y luego no tiene límite. Uno puede empezar incluso haciéndolo para efectos positivos, es decir, para seguridad del Estado u otras razones, pero si no hay un control judicial adecuado, eso se convierte al día siguiente en un tráfico de información muy pernicioso, ¿no? ¿Cómo investigar el enriquecimiento injustificado? Aquí en Panamá es muy difícil porque debe iniciarse por la Contraloría de la República para luego
cuando hay denuncias de parte de la población, esa persona tiene que llevar lo que llamamos una prueba sumaria, o sea, lleva un proceso un poco complicado. ¿Cómo se hace en Perú? Mire, lo primero que hay que tener en cuenta es que debe respetarse el debido proceso. Investigaciones donde no se respete el debido proceso son investigaciones que tarde o temprano van a beneficiar a los corruptos porque van a alegar que se han violado sus derechos. Entonces hay que ser muy escrupuloso en ese sentido. Pero también hay que ser creativos y flexibles en la búsqueda de la prueba. Y hoy día, con la cantidad de elementos que hay a disposición, existen las unidades de análisis financiero, que Panamá la tiene, existe cooperación con otros países a través del grupo Egmont, por ejemplo, que es una suerte de club donde las unidades de inteligencia financiera intercambian opinión. Hay la posibilidad de convenios, nosotros aprovechamos mucho convenios con el FBI de los Estados Unidos, con la Procuraduría en Suiza, con las unidades de inteligencia de Gran Caimán, y pudimos llegar en Liechtenstein incluso a obtener la información y luego repatriar ese dinero en tiempo récord. En el Perú se recuperaron en los 14 primeros meses alrededor de 75 millones de dólares traídos desde Estados Unidos y desde Suiza, y en lo que va de estos años se han recuperado más de 250 millones de dólares, lo cual quiere decir que si uno sigue el dinero y lo hace con la cooperación de autoridades, porque hoy día en este mundo global los dineros fluyen de un lado a otro, se puede lograr identificar, congelar y repatriar, que al final es el objetivo último para volver los recursos que son de Panamá a los panameños y no que estén en cuentas de personajes privados en el extranjero. Se utiliza mucho con este tema de las sociedades anónimas a testaferros. ¿En Perú también se cayó en esta misma práctica? Sí, este es un problema que además es muy sensible en este país. Panamá de alguna manera ha sido visto por mucho tiempo como un paraíso de empresas offshore. Uno viene aquí, contrata una firma de abogados y por $350 tiene una empresa con personas y nombres, etcétera, y nadie sabe quién es el titular que está detrás de esa empresa. ¿Hace más difícil esto? El 95% de los casos de corrupción, según hemos podido determinar en Transparencia Internacional, utilizan estos vehículos jurídicos de empresas offshore para cometer sus delitos. Acaba de salir la semana pasada un informe de la OCDE, la OSD, el Organismo para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que señala que en un 75% de los casos de soborno internacional que ellos han investigado, existen intermediarios. Y esos intermediarios, en un 35% son empresas offshore. Entonces, por eso es que en Transparencia Internacional estamos proponiendo, lo acabamos de hacer en la G20, que se introduzca una nueva regulación global para que exista un registro donde uno pueda ir y saber quién es el que está detrás de estas empresas a efectos de que los corruptos y los narcotraficantes y los demás personajes involucrados en el crimen organizado no utilicen esto en contra de los intereses del Estado y de los pueblos, ¿no? Aquí hasta el momento hay una sola persona detenida que ha sido trasladado a un centro penitenciario esposado de manos y pies, y ya van 18 millones que se le han descubierto en bancos locales, en bancos extranjeros, más un sinnúmero de propiedades. Pero este era director de una institución denominada Programa de Acción Nacional, de la que hablábamos hace algunos momentos, el PAN. ¿Cree usted, con su experiencia, que actuaba solo un hombre como este? Mire, yo le comentaba hace un momento que una de las grandes transformaciones que implicó nuestra investigación fue pasar de una percepción de corrupción extendida cualitativamente a un concepto distinto, que es el de corrupción organizada, ¿no? Y eso implica jerarquías, jefaturas, autores intelectuales, ejecutores. Y cuando empezamos a armar ese mapa, que vamos a presentar más tarde esta noche, va a ver usted ahí un organigrama muy grande donde se ve claramente una estructura piramidal. En la cabeza de esa organización, en el caso peruano, estaba el presidente de la República, Alberto Fujimori, hoy condenado a 25 años, su asesor principal, Vladimiro Montesinos, que dirigía el Servicio de Inteligencia Nacional, hoy condenado a 25 años también, y el comandante general del Ejército, el general Hermosa Ríos, hoy también condenado a 25 años. De esa cúpula bajaba una estructura donde estaban las cabezas de las otras instituciones del Estado. Era literalmente una captura del Estado. Tenían al Ministerio Público, al Poder Judicial, al Tribunal Electoral, a las Fuerzas Armadas, al Congreso de la República. No había una institución que estuviera fuera del control de esta organización. O sea que aquella teoría o hipótesis de que, yo no sabía nada, eso estaba a distancia de mi persona, estaban actuando, yo estoy molesto, estoy en
como dijo por aquí un el expresidente de la República, es puro cuento. O sea, estas organizaciones no actúan al margen del presidente de la República. Mire, eso tienen que determinar las investigaciones. Por lo que veo, hasta aquí va a ser bien difícil que las altas esferas del poder puedan decir que no sabían. Hay dos argumentos que los corruptos en este tipo de casos siempre usan. Uno, soy un perseguido político, y tratan de buscar inmediatamente asilo en algún otro país cuando ya no tienen defensa. Y claramente persecución política no se da normalmente en estos casos donde hay mucha evidencia. Y en segundo lugar, yo no sabía, me han engañado, me han traicionado, etcétera, que fue lo que Fujimori trató de utilizar como pretexto cuando se determinó que Montesinos estaba en esto y luego se ha determinado que eran socios, que los dos compartían niveles de toma de decisión en la parte más alta de esa jerarquía criminal, ¿no? Bueno, gracias, señor Ugaz. Va a estar esta tarde en el Hotel Miramar en una interesante conferencia con Transparencia Internacional y también Movin, ¿cierto? Hoy, el Día Internacional contra la Corrupción, estimados amigos televidentes y radioescuchas. Cerramos. La Contraloría tiene un papel importante en todo esto. Sin duda alguna, la Contraloría es la llamada a detectar los casos de corrupción en el sector público. Quería terminar diciéndole que en Transparencia Internacional medimos la percepción de corrupción en los países. Panamá, una vez más, ha salido muy mal ranqueada, está en el puesto 94 de 175 países, con un puntaje de 37 sobre 100. Es decir, que está incluso muy por debajo de la media corrupta del mundo, ¿no? Bueno.